Y hoy, en el marco del posible veto que puede llegar a realizar el presidente Javier Milei acerca de la ley de financiamiento educativo, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires se va a hacer un abrazo simbólico al edificio. Esta manifestación busca visibilizar la situación crítica del financiamiento que atraviesa la Universidad de Buenos Aires, sumado al atraso salarial de sus trabajadores. Para hablar de este tema, le agradecemos que esté comunicado con nosotros al doctor Marcelo Melo. Él es especialista en traumatología y también director del Hospital de Clínicas desde el año 2017. Hola, doctor. Lucila Estrada de Radio UBA lo saluda. ¿Cómo va? Buen día, Lucila, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Gracias por su tiempo con nosotros. Y bueno, ya en media hora nada más comienza el abrazo simbólico al Hospital de Clínicas. Así es un abrazo simbólico que busca visibilizar la situación real del hospital y de la universidad, ¿no? Doctor, en abril había habido también una marcha, había habido otro abrazo simbólico. ¿Qué cambió desde abril hasta ahora? Lamentablemente, a pesar de que ese abrazo fue muy importante y hubo una convocatoria mucho más allá de lo que esperábamos, no hubo muchos cambios, al contrario, estamos un poco peor o bastante peor. Estamos con un presupuesto que no nos permite el funcionamiento diario y con un atraso salarial del 50%, que por ahí es un número que impacta, pero lo que más impacta es que saber que casi más del 70% del personal del hospital, docente y no docente, el salario neto que cobra está bajo la línea de pobreza. Así que un poco ese número es súper importante porque un poco explica lo que a veces significa la salud pública y la educación pública para nuestros gobernantes, ¿no? Doctor, ¿y cómo se hace para poner en funcionamiento un hospital con estos datos que usted nos está diciendo? ¿Cómo se hace para atender a todas las personas? ¿Tuvieron que disminuir la atención? Exactamente, se hace muy difícil porque el hospital, para funcionar, precisa un presupuesto diario para la compra de medicamentos, descartables, suturas, para todo lo que significa la parte de alimentación parenteral, alimentación para la gente que tenemos internada, y todo eso tenemos que hacer el efecto motosierra y tenemos que ir recortando, y el recorte significa no comprar medicamentos de altos costos, achicar la compra de descartables, achicar la cantidad de cirugías, retrasar la atención de un montón de gente que precisa el hospital, que utiliza el hospital a veces como último recurso, porque el hospital es un hospital que tiene un personal muy jerarquizado y manejamos patología de gran complejidad que posiblemente sea difícil de atender en otros lugares, ¿no? Así que sí, se hace extremadamente difícil. Claro, porque aparte eso implica ver cómo se prioriza a los pacientes, ¿no? Porque todos necesitan atención y debe ser muy difícil hacer una especie de triage sobre los pacientes y que algunos tienen que quedar afuera. Sí, eso es tal cual lo que decís, porque en realidad nos ponen a los médicos en una situación tan difícil como como en algún momento tuvimos la tragedia de la pandemia, donde teníamos que pensar que teníamos que elegir a quién íbamos a atender y a quién no, y ahora estamos en una situación bastante parecida en el sentido de que tenemos que empezar a achicar atención, o sea, hay medicamentos de alto valor, de alto costo que no podemos comprar, directamente no podemos comprar, porque obviamente que el presupuesto no alcanza para esos medicamentos, así que hay un montón de gente que lamentablemente no es porque uno no quiera, sino que no tenemos los recursos para enfrentar ese tipo de paciente, ¿no? Doctor, ¿y si se veta la ley, qué pasaría? Si se veta la ley, o sea, el hospital, o sea, la verdad que en la parte de números, nosotros sabemos bien cuánto es la plata que precisamos para tener un buen funcionamiento. Obviamente que las necesidades de la población son casi infinitas, pero el hospital tiene un potencial de atención que podría cubrir bastantes necesidades. Y para eso precisamos tener el presupuesto que nos permita funcionar. Si el hospital tiene menos presupuesto, obviamente que nosotros vamos a poder atender mucho menos, y se pone casi en discusión si el hospital tiene que seguir funcionando, porque con esta baja del presupuesto, pensá que el presupuesto para el funcionamiento diario del hospital, nosotros tenemos un 60% más de lo que teníamos en el 2023, sí, contra una inflación del 280% anual y contra una inflación de los productos médicos, medicamentos, insumos del 1000%. Es casi imposible manejarlo, es muy difícil. Doctor, ¿y cuáles son las medidas de fuerza previstas para esta semana?
Hoy se hace un abrazo al hospital, mañana va a haber como una marcha y el jueves es paro de toda la UBA. Y también podría haber una marcha a principios de octubre, ¿no? ¿Tienen que confirmar la fecha o ya está confirmada? Todavía no está confirmado eso. Ok, pero lo que sí está confirmado es el abrazo hoy, la marcha mañana y el paro del jueves. Doctor, muchas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en Radio UBA. ¿Algo más que quiera contarnos acerca de esta situación? No, a mí me parecía que sería buenísimo poder escuchar, o que por lo menos este mensaje, esta visibilización del problema le llegue al gobierno y entienda que lo que estamos defendiendo no es una casta, sino que estamos defendiendo la salud pública y la educación pública. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. De nada, hasta luego. Adiós, hasta luego. Recién hablábamos con el doctor Marcelo Melo. Él es el director del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA desde el año 2017 y nos contaba acerca de este abrazo simbólico que se va a hacer hoy en el Hospital de Clínicas a partir de las 10 de la mañana, porque la idea es visibilizar la situación crítica de financiamiento que atraviesa nuestra Universidad de Buenos Aires, sumado al atraso salarial acumulado del más de 50% de sus trabajadores.